Mayo de 1944, costa sur de Inglaterra. El teniente Carl Fisher lleva 40 minutos pegado a sus binoculares sin bajar los brazos. Afuera, el amanecer todavía no termina de nacer, pero lo que ve en los campos que se extienden más allá del canal no necesita luz para interpretarse. Columnas, cientos de columnas, tanques Sherman alineados con precisión quirúrgica, sus siluetas oscuras recortadas contra el horizonte gris. Camiones, depósitos de combustible, el murmullo continuo y profundo de motores diésel que vibra en el pecho como un tambor de guerra. Y sobre todo eso, el humo, denso, organizado, real. Fisher baja los binoculares un segundo, los vuelve a subir, como si su mente se negara a procesar la escala de lo que tiene frente a él. Patton. El nombre cae en su mente como una piedra en agua quieta. Solo hay un general aliado capaz de mover una fuerza así, con esa arrogancia táctica, esa concentración brutal de acero en un punto único. Y si Patton está aquí, si ese ejército está aquí, entonces la respuesta que el alto mando lleva semanas buscando acaba de aparecer sola, perfecta, inapelable. El ataque vendrá por el paso de Calais. Fisher toma el radio con mano firme y transmite el informe más importante de su carrera. En Berlín, los generales comienzan a mover divisiones Panzer como piezas de ajedrez hacia el norte. La máquina de guerra más poderosa de Europa se reposiciona en cuestión de horas, obediente, precisa, letal. Nadie, en ningún despacho del Reich, se hace la única pregunta que habría cambiado todo. ¿Por qué ninguno de esos tanques ha lanzado un solo escape de calor en toda la noche? Para entender por qué lo que viene después desafía toda lógica militar, hay que mirar primero el tamaño exacto del problema. El verano de 1944 encuentra a los aliados en una posición que los libros de historia suelen suavizar. Sí, han ganado el norte de África. Sí, han tomado Sicilia, pero Europa continental es otra cosa. Europa continental es el territorio donde la Wehrmacht lleva 5 años construyendo defensas, cavando búnkers, tendiendo cables, sembrando minas y concentrando el blindaje más devastador que el mundo haya visto jamás. Cruzar el Canal de la Mancha para desembarcar en suelo francés no es una operación militar, es una apuesta existencial. Si sale mal, no hay segunda oportunidad. No hay retirada ordenada desde una playa bajo fuego de artillería pesada. Hay muerte. Hay el fin de la guerra en Occidente, bajo condiciones que ningún estratega aliado se atreve a escribir en papel. El problema central es brutalmente simple. Los alemanes saben que el desembarco viene. Lo saben desde hace meses. Rommel lo sabe. Von Rundstedt lo sabe. Hitler lo sabe. La pregunta no es si los aliados van a cruzar el canal, sino dónde. Y en esa pregunta de una sola palabra se concentra todo el peso de la guerra. Porque si el alto mando alemán adivina la playa correcta con suficiente anticipación, las divisiones Panzer de reserva estarán esperando al otro lado de las dunas. Y contra Panzers posicionados, preparados y descansados, los hombres que lleguen en barcazas desde el mar no tendrán ninguna oportunidad real. Las matemáticas son despiadadas. Un tanque Tiger en posición defensiva puede destruir a 12 hombres por minuto. Hay 150.000 soldados aliados previstos para el primer día del desembarco. Las divisiones Panzer no necesitan ser perfectas, solo necesitan estar en el lugar correcto. Los planificadores aliados lo entienden con claridad clínica en los despachos de Londres. No pueden ganar esta guerra blindado contra blindado en tierra francesa. No tienen esa superioridad. Lo que tienen, en cambio, es algo que ningún manual militar ha sabido clasificar del todo bien: la capacidad de hacer creer al enemigo lo que ellos decidan que el enemigo debe creer. No van a engañar a un soldado, van a engañar a un imperio.
Y para ejecutar el engaño más grande de la historia militar moderna, los estrategas aliados toman una decisión que, sobre el papel, parece una locura absoluta. No van a reclutar más generales. No van a construir más tanques. Van a llamar a pintores, a actores, a diseñadores de vestuario de Broadway, a ingenieros de sonido de Hollywood. Porque la batalla que decidirá el destino de Europa no se va a ganar con pólvora. Lo que nadie sabe todavía, ni siquiera los hombres que están a punto de ser reclutados, es el precio exacto que ese engaño va a exigirles. Lo que los reclutadores del ejército estadounidense buscan en la primavera de 1943 no tiene precedente en ninguna guerra anterior. No preguntan por experiencia en combate. No miden resistencia física ni puntería. Las entrevistas de selección ocurren en estudios de Nueva York, en talleres de escenografía de Chicago, en despachos de agencias publicitarias de Madison Avenue. Los seleccionadores buscan hombres que sepan dibujar perspectivas con precisión milimétrica, hombres que entiendan cómo la luz engaña al ojo humano desde 100 metros de distancia. Hombres que hayan pasado sus vidas profesionales construyendo ilusiones para que otros las crean. De esas entrevistas nace el 23rd Headquarters Special Troops. 1.100 hombres, el ejército más extraño que los Estados Unidos hayan enviado jamás a una guerra. Su arsenal no tiene balas, tiene caucho. Los tanques Sherman del 23 son estructuras inflables fabricadas en goma reforzada, diseñadas con una fidelidad técnica obsesiva. Cada ángulo de la torreta, cada detalle del casco, cada proporción del cañón reproducidos con exactitud suficiente para engañar a un fotógrafo aéreo a 3.000 metros de altitud. 2 soldados pueden levantar uno con las manos. Un Sherman real pesa 30 toneladas. El del 23 pesa lo mismo que una maleta grande. Se despliegan en horas, se inflan con bombas manuales, se posicionan en formaciones tácticas reales, copiadas de manuales de la Wehrmacht, para que cualquier reconocimiento aéreo alemán vea exactamente lo que debe ver. Una división blindada en posición de ataque. Pero los tanques son solo la mitad del engaño. Lo que hace completamente convincente la ilusión es el sonido. Los camiones del 23 transportan altavoces de ingeniería militar capaces de proyectar grabaciones a 25 kilómetros de distancia. El ruido específico de orugas de acero sobre asfalto. El rugido característico de motores diésel de Panzer al arrancar en frío. El chirrido metálico de torretas girando. Cada sonido grabado con precisión técnica a partir de vehículos reales, masterizado en estudio, reproducido a una escala de volumen que hace vibrar el suelo bajo los pies de cualquier observador a kilómetros de distancia. Escuchas ese sonido de noche en campo abierto y tu cuerpo te dice que hay una división blindada moviéndose hacia ti. Tu cerebro tarda varios segundos en atreverse a contradecir lo que tus oídos ya han aceptado como verdad. Y cuando los alemanes necesitan más que tanques y ruido para creer en una invasión, el 23 tiene una tercera herramienta, las Ruperts, muñecos de tela y paja del tamaño exacto de un paracaidista equipado, diseñados para caer desde aviones con paracaídas reales. Crear en el radar y en el ojo humano la firma visual perfecta de un salto masivo de tropas de asalto. Al tocar suelo, algunos llevan dispositivos que simulan el sonido de disparos durante varios minutos, completando la ilusión de un combate en tierra que no existe. Para entender la escala de lo que el 23 puede simular, hay que comparar los números con frialdad. Una división Panzer real de la Wehrmacht requiere entre 14 y 16.000 hombres, más de 200 tanques, cientos de vehículos de apoyo, semanas de logística y una cadena de suministro que se extiende cientos de kilómetros. El 23 puede simular esa presencia con 1.100 hombres, objetos de plástico y caucho, 3 camiones con altavoces y una noche despejada. No es una operación militar en el sentido convencional. Es la producción teatral más cara y más peligrosa de la historia. El plan es perfecto en papel,
quirúrgico, elegante con la elegancia fría de los grandes engaños. Pero toda la arquitectura de esa ilusión descansa sobre un supuesto que nadie puede garantizar del todo, que entre los cientos de agentes de inteligencia que la Abwehr tiene operando en territorio británico, ninguno, en ningún momento, se acerque lo suficiente a uno de esos tanques como para extender el brazo y presionar la palma contra el casco. Porque el caucho, a diferencia del acero, cede. La trampa empieza a funcionar antes de que nadie en el bando aliado pueda estar seguro de que está funcionando. En las primeras semanas de mayo de 1944, los vuelos de reconocimiento de la Luftwaffe sobre el sur de Inglaterra comienzan a regresar con fotografías que circulan por los despachos del alto mando alemán, con una velocidad que delata la urgencia. Las imágenes son inequívocas. Concentraciones masivas de blindados en los campos de Kent, formaciones que solo tienen un significado posible en el lenguaje de la guerra. Los analistas de inteligencia nazi trabajan toda la noche midiendo distancias entre vehículos, contando torretas, calculando tonelaje estimado. Sus conclusiones aterrizan en el escritorio de von Rundstedt con la precisión de un diagnóstico médico. El primer grupo de ejércitos estadounidense, comandado por Patton, está listo. El vector de ataque apunta directamente al paso de Calais. 2 divisiones Panzer de reserva reciben órdenes de reposicionamiento hacia el norte. Miles de toneladas de acero real comienzan a moverse por carreteras reales, respondiendo a fantasmas de caucho. Lo que los alemanes no saben es que esa conclusión no la construyeron ellos solos. Se la construyeron con materiales cuidadosamente seleccionados. El agente doble Juan Pujol García, conocido en los archivos aliados como Garbo, lleva meses alimentando a la Abwehr con información que parece inteligencia de primer nivel y es, en realidad, una obra maestra de ficción coordinada. Cada informe que envía a Berlín confirma lo que las fotografías aéreas ya sugieren. Patton, Calais, pronto. Pero los engaños perfectos tienen una fragilidad que no aparece en ningún plan. A mediados de mayo, un oficial de comunicaciones aliado de rango menor comete el error que casi destruye todo. En un momento de confusión operativa, redacta un mensaje de radio que contiene coordenadas reales, unidades reales, fechas reales. El mensaje sale del cuartel antes de que nadie lo revise. Viaja por el aire durante 4 segundos. 4 segundos. Un operador de contrainteligencia aliado lo intercepta, identifica el error y corta la transmisión. El mensaje nunca llega a destino. El oficial es relevado en silencio esa misma noche. Pero el juego acaba de cambiar de naturaleza. Sostener el engaño una vez es un truco. Sostenerlo durante semanas contra una inteligencia que ahora busca activamente la grieta es otra cosa completamente distinta. Y en algún lugar de Francia, un agente de la Abwehr, que nadie en Londres ha logrado identificar todavía, acaba de recibir nuevas instrucciones desde Berlín. Encuentra a Patton. Encuéntralo de verdad. El 6 de junio de 1944 llega con el sonido del mar. 150.000 hombres cruzan el Canal de la Mancha en la oscuridad, apretados en barcazas que huelen a aceite y a miedo. Las primeras rampas caen a las 6:30 de la mañana en 5 playas de Normandía. El ruido que sigue no tiene nombre preciso en ningún idioma. Es simultáneamente el sonido más violento y el más humano que Europa ha escuchado. En décadas, acero contra arena, agua contra cuerpos, el aire roto por artillería en todas las frecuencias posibles. En los búnkers alemanes de la costa normanda, la reacción es feroz e inmediata. Las defensas de la muralla atlántica hacen exactamente para lo que fueron construidas. Las bajas aliadas en las primeras horas son brutales, especialmente en Omaha, donde el terreno convierte el desembarco en algo que los sobrevivientes no encontrarán palabras para describir hasta décadas después. Pero en el cuartel general de Hitler en Berchtesgaden, algo extraordinario ocurre. Nada,
La noticia del desembarco en Normandía llega a las primeras horas de la madrugada. Los generales que rodean a Hitler están despiertos, tensos, listos para mover las divisiones Panzer de reserva hacia la costa y aplastar la cabeza de playa antes de que los aliados puedan consolidarse. Tienen una ventana de horas, quizás menos. Todo general con experiencia sabe que un desembarco anfibio es más vulnerable en sus primeras 12 horas que en cualquier otro momento. Si las Panzer se mueven ahora, Normandía se convierte en una carnicería completa. Hitler ordena esperar, porque en su mente lo que ocurre en Normandía no puede ser el ataque principal. Es demasiado obvio, demasiado directo. Patton no está ahí. Y Patton, según cada informe de inteligencia que ha recibido en los últimos 3 meses, sigue en Kent con su ejército intacto, listo para cruzar al paso de Calais, en el momento en que los aliados consideren que las defensas alemanas están suficientemente distraídas hacia el sur. Mientras los hombres mueren y sobreviven en las playas de Normandía, los altavoces del 23 siguen tronando en los campos vacíos del sur de Inglaterra. Los tanques de caucho siguen alineados en formación bajo la lluvia de junio, sus siluetas perfectas, su silencio interno absoluto. Garbo envía otro informe a Berlín esa misma tarde. Calculado con precisión de relojero, Normandía es una distracción. El golpe real viene. Esperen Calais. Y el alto mando alemán espera. Cada hora que las Panzer permanecen inmóviles es una hora que los ingenieros aliados usan para extender pontones, descargar blindados reales, enterrar suministros en la arena normanda. La ventana en la que el contraataque podría haber funcionado se estrecha en tiempo real, milímetro a milímetro, sin que nadie en Berlín lo vea cerrarse. El engaño más audaz de la guerra no alcanza su momento cumbre en una batalla, lo alcanza en el silencio de una sala de mapas donde nadie da la orden que podría haberlo cambiado todo. Pero el 23 sabe algo que los alemanes no saben todavía. Garbo acaba de recibir un mensaje desde la Abwehr, que no estaba en ningún guión. Quieren verificación independiente. Quieren un segundo agente sobre el terreno en Kent. Y esta vez no es uno de los suyos. Hay una verdad que el 23 carga en silencio desde el primer día y que ningún briefing oficial menciona en voz alta. Si los descubren, no hay plan de evacuación. Los hombres del 23 Headquarters Special Troops no son soldados en el sentido que la guerra entiende ese término. Son Walter Arnett, que hace 6 meses diseñaba carteles publicitarios en una agencia de Manhattan. Son Raymond Ellman, que estudiaba escultura en la Art Students League de Nueva York. Son técnicos de sonido, ilustradores, actores de reparto, publicistas que nunca imaginaron que su comprensión del engaño visual tendría algún día un uso más urgente que vender cigarrillos o automóviles. Llevan uniformes reales, cargan rifles reales, pero si una división de infantería alemana aparece en el horizonte, sus rifles son decoración. Son la ilusión dentro de la ilusión. Y la ilusión se está desgastando. Llevamos 9 días desde el desembarco. Los tanques de caucho han soportado lluvia, viento lateral y temperaturas que hacen que el material pierda rigidez en los costados. 2 Sherman han desarrollado abolladuras visibles en la torreta que no existen en ningún tanque real. Los equipos de mantenimiento del 23 trabajan de noche, con linternas cubiertas, bombeando aire, ajustando posiciones, repintando sombras en el caucho para que las fotografías aéreas del amanecer sigan siendo perfectas. El margen de error se reduce cada día, no porque el enemigo sea más inteligente, sino porque el tiempo hace lo que ningún espía puede hacer: deteriora todo. El coronel Billy Harris lo sabe con una claridad que no lo abandona, ni cuando duerme. Si la ilusión colapsa ahora, las Panzer se mueven en horas. Y cada hombre que muera en Normandía bajo ese contraataque muere en algún sentido que Harris no puede articular pero tampoco puede ignorar, por un tanque de goma que no aguantó una semana más.
Esa noche, uno de sus sargentos le entrega un informe de reconocimiento sin decir nada. Un observador alemán ha sido avistado en la colina correcta, con prismáticos de largo alcance, y lleva ahí desde el mediodía. La noche del 9 de junio de 1944 tiene dos historias ocurriendo en simultáneo. Ninguna de las dos sabe que la otra existe. Y, sin embargo, una depende completamente de la otra. Primera historia. Berlín. El general Gerd von Rundstedt lleva 72 horas durmiendo menos de 4 horas por noche. Los informes que llegan de Normandía ya no admiten interpretación optimista. Los aliados no están siendo contenidos. Están avanzando, lentamente, con pérdidas enormes, con una logística que cruje bajo el peso de lo que intentan hacer, pero avanzan. Cada hora que pasa sin un contraataque blindado masivo es una hora que los ingenieros aliados usan para clavar más profundo sus raíces en suelo francés. Von Rundstedt toma el teléfono. La conversación que sigue es, en términos militares, la más importante que ocurre en Europa en toda la guerra. Von Rundstedt explica con la precisión fría de un general que ha ganado campañas en 3 continentes que las divisiones Panzer de reserva deben moverse ahora, esta noche, que cada hora de retraso multiplica exponencialmente el costo humano y estratégico del contraataque, que Normandía no es una distracción, que Normandía es el desembarco real. Del otro lado de la línea, Hitler escucha, y entonces dice que no, no con rabia, no con histeria, con la calma específica de alguien que está absolutamente convencido de tener razón. Patton sigue en Kent. Los informes de inteligencia son unánimes. Garbo ha confirmado en las últimas 48 horas que el primer grupo de ejércitos permanece intacto, posicionado, esperando la señal. Mover las Panzer ahora, hacia Normandía, es exactamente lo que los aliados quieren. Es caer en la trampa. Von Rundstedt cuelga el teléfono. Hay un silencio en su despacho que sus ayudantes recordarán décadas después. No es el silencio de la derrota. Es algo más preciso y más terrible. Es el silencio de un hombre que comprende en tiempo real que acaba de perder la guerra. Segunda historia. Un campo en Kent. La misma noche, el soldado Tomás Delany tiene 23 años y hasta hace 18 meses dibujaba portadas para una revista de arquitectura en Brooklyn. Esta noche está arrodillado en el barro bajo un cielo sin luna, con una bomba manual entre las manos, bombeando aire en el casco de un Sherman de goma cuyo lateral derecho ha perdido presión durante las últimas 3 horas por una microfisura que el viento frío de la noche ha ido ampliando en silencio. Sus manos no tiemblan por el frío, tiemblan porque hace 40 segundos ha escuchado el sonido inconfundible de un motor de reconocimiento a baja altitud aproximándose desde el este. Delany se congela. La bomba manual queda en su mano, a medio ciclo. El Sherman desinflado tiene una silueta que desde el aire con la luz correcta puede leerse como un vehículo averiado o puede leerse como lo que es. Una estructura de caucho parcialmente colapsada que no tiene ningún derecho a existir en un campo de operaciones militares reales. El Fieseler Storch de reconocimiento pasa sobre su cabeza a 200 metros de altitud. Delany no respira, literalmente no respira. Hay un momento en que el cerebro humano bajo estrés extremo deja de procesar el tiempo de manera lineal, y Delany vive ese momento con una claridad que lo acompañará el resto de su vida. Ve el vientre del avión pasar sobre él como si fuera lento, como si pudiera contar los remaches del fuselaje, como si el piloto pudiera de alguna manera sentir a través del metal y la distancia la naturaleza exacta de lo que hay en el campo debajo de él. El avión sigue su ruta hacia el oeste sin alterar velocidad ni altitud. Delany exhala, termina de bombear. El costado del Sherman recupera su curvatura. En la oscuridad vuelve a ser un tanque. A las 4 de la mañana, el coronel Harris
recibe confirmación. Las fotografías del vuelo nocturno de reconocimiento alemán han sido analizadas en Berlín. El informe resultante, que Harris leerá décadas después cuando los archivos sean desclasificados, concluye con 4 palabras en alemán que equivalen a posición aliada, sin cambios. Las divisiones Panzer no se mueven. En Normandía, los ingenieros aliados trabajan sin pausa en la oscuridad, descargando blindados reales, construyendo la infraestructura de una victoria que todavía no sabe que ya está ganada. El engaño ha funcionado, pero esa misma mañana, cuando el sol de junio empieza a calentar los campos de Kent, uno de los observadores del 23D reporta algo que Harris no esperaba: el agente alemán de la colina, el que lleva días con los prismáticos, ha desaparecido y nadie sabe hacia dónde. Cuando Hitler finalmente libera las Panzer, el sol lleva 3 días saliendo sobre una Normandía que ya no es una cabeza de playa, es una fortaleza. 150.000 hombres se han convertido en 300.000. Los pontones artificiales que los ingenieros aliados construyeron bajo fuego intermitente funcionan como arterias permanentes, descargando blindados, artillería, combustible y munición en volúmenes que hacen que cualquier cálculo alemán previo sobre la viabilidad del desembarco quede obsoleto en tiempo real. Las divisiones Panzer que podrían haber aplastado ese desembarco en sus primeras horas críticas llegan ahora a una línea de frente que ya tiene profundidad, que ya tiene flancos protegidos, que ya tiene el peso suficiente para absorber el contraataque y devolverlo. La ventana se cerró hace días. Nadie en Berlín quiere escribirlo en papel, pero todos lo saben. Von Rundstedt lo resume con la brutalidad directa de alguien que ya no tiene nada que perder diplomáticamente. Cuando le preguntan qué deben hacer, responde que hagan las paces. Lo relevan del mando en 2 semanas. La inteligencia nazi tardará meses en reconstruir con exactitud lo que ocurrió. Cuando finalmente los analistas de la Abwehr logren trazar el mapa completo del engaño, la conclusión que circula en los despachos del alto mando tiene la cualidad específica de las heridas que no cierran. Perdieron la batalla decisiva de Europa Occidental contra objetos de caucho, grabaciones de sonido y hombres que en tiempos de paz dibujaban anuncios de jabón. Pero hay una pieza del rompecabezas que los analistas alemanes nunca logran encajar del todo: el agente de la colina, el observador con prismáticos que desapareció esa mañana de junio. Su informe final nunca llegó a Berlín. Nadie sabe por qué. La guerra en Europa termina 11 meses después, en mayo de 1945. El 23rd Headquarters Special Troops regresa a casa sin fanfarria, sin desfiles, sin discursos en estadios llenos de gente agitando banderas. Los hombres que regresan firman documentos de confidencialidad que les prohíben hablar de lo que hicieron, dónde lo hicieron y con qué lo hicieron. Durante décadas, cuando alguien les pregunta qué rol jugaron en la guerra, responden con respuestas vagas que no mienten del todo, pero no dicen nada real. Estuve en Europa. Logística. Comunicaciones. La clase de respuesta que cierra conversaciones. Walter Arnett vuelve a diseñar carteles en Manhattan. Raymond Ellman termina su carrera de escultura. Thomas Delaney, el hombre que pasó la noche más larga de su vida bombeando aire en un tanque de caucho bajo un avión de reconocimiento enemigo, regresa a Brooklyn y pasa los siguientes 30 años dibujando portadas para revistas que nunca sabrán que su ilustrador ganó la guerra con las mismas manos que usan para sostener un lápiz. La operación permanece clasificada hasta 1996. 52 años de silencio. Cuando los archivos finalmente se abren, los historiadores militares tardan un tiempo en procesar la escala de lo que encuentran, no por la complejidad técnica, sino por lo que implica en términos de todo lo que la historia oficial de la guerra había celebrado hasta ese momento. Los grandes nombres, los generales de acero, las divisiones blindadas, las batallas de kilómetros cuadrados y miles de bajas. Todo eso ocurrió, todo eso importó. Pero debajo de esa historia oficial
invisible durante medio siglo, había otra guerra, más silenciosa, más extraña, y en un sentido que incomoda a las academias militares, más decisiva. 1000 hombres con objetos de plástico sostuvieron la ficción suficiente tiempo como para que la realidad cambiara de forma permanente. La historia militar celebra a los que mueven ejércitos, pero el ejército que movió la guerra nunca existió. Y eso es precisamente lo que lo hizo invencible.